Muy buenos días. Es un gran honor y orgullo para mí poder dar inicio una vez más este año a nuestra actividad anual vinculada al plan estratégico que ha puesto de manifiesto la situación de la perspectiva de género y el tema del género dentro de las prioridades de la política criminal de nuestro Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires. Quiero en primer lugar agradecer a todos quienes han participado en la organización de este evento, que lo han hecho con profesionalismo, con esfuerzo, del modo en que habitualmente lo hacen y nos tienen acostumbrados. Quiero agradecer también a todos quienes van a participar como disertantes y califican con su intervención estas jornadas, con sus contenidos, con sus enseñanzas, con los intercambios que nos permiten realizar, a todos quienes integramos el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en las 3 áreas de gestión. Asimismo, quiero agradecer muy especialmente a todos quienes nos acompañan en este evento, que es un número muy importante de profesionales de distintas disciplinas, de diferentes jurisdicciones, que han tenido la gentileza de integrarse a este evento y estar ya participando como oyentes, cosa que agradecemos enormemente. Mi responsabilidad en este momento se limita exclusivamente a transferirles a ustedes algunas reflexiones y luego dar por inaugurada oficialmente la actividad y que puedan ustedes a partir de entonces escuchar todas las intervenciones de los profesionales que van a tener a su cargo las enseñanzas del día de hoy, con la intención de que cuanto digan sea algo que enriquezca a nuestros integrantes, que nos permita reflexionar sobre este flagelo que enfrentamos día a día y que nuestra gente enfrenta día a día. Este es el objetivo primordial: perfeccionar a nuestra gente, perfeccionar a nuestros funcionarios, magistrados y empleados y poder intercambiar impresiones a partir de las propias experiencias. El 7 de marzo del año 2017, en oportunidad de reunirme con una cantidad muy importante de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en el Teatro Coliseo Podestá, di a conocer los lineamientos de nuestro plan estratégico a los pocos meses de dar inicio a la gestión que se nos encomendara por el Senado de la provincia al aprobar el pliego de mi designación. En esa oportunidad yo planteé que el tema de la violencia de género se constituía para nuestra gestión como un objetivo prioritario de política criminal. Y lo planteé en el sentido de que era imprescindible reconsiderar el rol de la mujer dentro de la sociedad y fundamentalmente dentro del núcleo familiar, cualquiera sea la fisonomía o formato que se le dé o que se le dé circunstancialmente por razones históricas a ese núcleo familiar. De modo que nosotros teníamos el compromiso como Ministerio Público de resguardar la situación intrafamiliar mediante la protección de la mujer, que se veía crecientemente agraviada y lesionada por algo que ya observábamos se estaba transformando en el mundo y en nuestro país en un flagelo de enormes proporciones. En tanto objetivo prioritario de política criminal, también planteamos la necesidad de comprender el problema del género en un sentido integral y de equilibrio, porque nuestro objetivo era precisamente ese:
proponer a la comunidad jurídica de la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio Público, que es integrante del Poder Judicial, es decir, de uno de los poderes del Estado y cuya cabeza es cabeza también del Poder Judicial porque integra la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, proponer una política criminal de equilibrio e integral. Consecuentemente, todo lo atinente a la consideración de la problemática de género y a la búsqueda de una solución de este flagelo debía necesariamente pasar por una política de equilibrio que ponderara la situación existente y lo que podía ser la previsión de futuro y que además tuviese este compromiso de política integral. Esto obligaba a un trabajo interinstitucional y además interdisciplinario, de modo que cada vez que alguno de nuestros agentes tuviese que enfrentar una situación de esta naturaleza, tuviese la formación interdisciplinaria, tuviese además una capacitación especializada y tuviese un equipo de colaboradores que desde distintas aristas del saber, de las ciencias, de las disciplinas prácticas, pudiese coadyuvar a la resolución anticipada de los problemas y en cualquier caso a la atención de la víctima y de los familiares de la víctima, que desde ese momento también nosotros propusimos se transformara en un actor fundamental, no solo del proceso penal, sino del sistema jurídico en su conjunto. En ese contexto, comenzamos a trabajar y dimos continuidad a la tarea que ya se venía realizando en el Ministerio Público en esta materia. Y en este sentido, uno de los aspectos que nosotros retomamos y seguimos llevando adelante fue la elaboración de los registros de violencia familiar y de género. Ustedes tienen presente que es una tradición del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires la publicación de estos registros el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, todos los años, el 8 de marzo, a las 0 horas, de manera de acompañar humildemente con esta información que sirve para comprender el estado de situación particular de la problemática que hoy nos ocupa, anticipar entonces cómo nosotros vamos a seguir trabajando durante el año en miras a la situación del flagelo de la violencia de género. A las 0 horas de todos los días, 8 de marzo, anualmente, nuestro ministerio publica este registro y esto va a suceder nuevamente con la publicación del informe en los registros la semana próxima. La información que nutre nuestro registro y que nutre singularmente los informes vinculados a la problemática de violencia de género se obtiene a partir del estudio de cada expediente de homicidio doloso, previa consulta a las Fiscalías Generales en el marco de lo dispuesto en la Resolución 301 del 2014. En los casos en los que la víctima resultó ser una mujer y el imputado o sindicado un hombre, esa es la plataforma de elaboración de los registros estadísticos y de los informes. Asimismo, se analizan los expedientes caratulados con otros delitos seguidos de muerte con víctima mujer, para poder tener un primer universo completo y amplio de las hipótesis eventuales en las que se haya incurrido en violencia de género y eventual y desgraciadamente en casos marginales pero existentes de femicidios. Luego se examina exhaustivamente la existencia de uno o más de los siguientes indicadores para poder perfilar la hipótesis y en función de ello tipificar la información que se va a incorporar al registro. La existencia de una relación familiar, sentimental, afectiva o de confianza en cualquier grado entre el agresor y la víctima. La presencia en la víctima de signos de violencia sexual. La intención de causar daño o sufrimiento a la víctima analizada con perspectiva de género. La preexistencia de hechos de violencia de cualquier tipo entre víctima
e imputado sindicado con o sin denuncia penal. A partir de este análisis se agruparon los casos identificados como femicidios, independientemente de si fueron calificados a partir del inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, y se descartan, en virtud de ello, otras formas de homicidios dolosos con víctimas femeninas. Este primer paso de la construcción del universo y el segundo paso de la determinación de una suerte de filtro en función de las circunstancias que yo les señalo, nos parece es un caso absolutamente atípico dentro del universo general al tiempo en que nosotros comenzamos en el Ministerio Público con estas actividades. La metodología que seguimos, que como sucede con todos los cuadros estadísticos de nuestro Ministerio Público, pone en escena tres áreas de trabajo de la Procuración General: el área de estadísticas, el área de registros y el área de control de gestión, permite un intercambio cruzado, un perfeccionamiento de la información y la posibilidad de contrastar los datos de modo de llegar a un dato determinado. También quiero señalarles que en muchos casos, como sucede en los casos de violencia de género y femicidio, cuando nosotros concluimos esta tarea metodológica, hacemos una confrontación con la información con la que cuentan otras áreas del Estado provincial. En tal sentido, tenemos un trato muy fluido con el Ministerio de Seguridad, que recibe información en su base de construcción del universo de delitos o eventuales delitos, que preliminarmente es diferente a la nuestra. Por eso, muchas veces, y ya lo hemos explicado, hay divergencias entre los datos estadísticos que ofrece el Ministerio de Seguridad con los que ofrece el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, es decir, el Poder Ejecutivo provincial y el Poder Judicial de la provincia, porque los objetos que permiten la construcción del universo estadístico preliminar son diferentes. Ellos reciben una primera información y nosotros tenemos las distintas etapas en las que vamos puliendo o filtrando la información para poder tener un dato acabado. Esto no significa, y es importante en este ámbito de especialistas presentes en las jornadas que hoy estamos dando comienzo, no significa que existan errores de construcción estadística en uno u otro caso. Sencillamente son perspectivas diferentes de realidades que ofrecen metodologías también distintas. También tenemos, en función de nuestro compromiso de otorgar información creíble, fiable y que sea de utilidad para la construcción de la política de Estado, un trato muy fluido con el Ministerio de Justicia de la provincia. De hecho, y quiero comentarles, el día de ayer he suscrito con el Ministro de Justicia de la provincia, el doctor Julio Alac, después de un trabajo muy importante que he venido llevando adelante la Fiscalía General de Quilmes, nuestra Secretaría de Política Criminal, la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación y el área de Derechos Humanos del mismo ministerio, hemos podido elaborar un convenio que hemos formalizado el día de ayer con el ministro Alac para la construcción de una prueba piloto en la que tenemos como objetivo la determinación de perfiles de comportamiento ante situaciones de violencia de género y femicidio, que nos va a permitir seguir avanzando en la elaboración de una metodología de tratamiento del flagelo de modo integral, que no nos limite y nos deje en una situación sesgada que no permite asumir el compromiso suficiente para la elaboración de las políticas correspondientes. Tanto la construcción de la relación institucional con el Ministerio de Seguridad cuanto con el Ministerio de Justicia, del caso que he mencionado y muchos otros, nos permite claramente poner de manifiesto la importancia que tiene el principio de unidad del Estado. Nosotros estamos en condiciones de elaborar políticas de Estado en esta materia que lo requiere, que lo exige, que nos interpela día a día,
en tanto articulemos objetivamente. Quiero entonces, en modo especial, dejar mi agradecimiento al ministro Julio Alac y a todo su equipo, al ministro Sergio Berni y a todo su equipo, que nos han permitido durante todo este tiempo y en un año muy complejo, no voy a hacer ninguna reflexión sobre esto porque es archiconocido por todos, en un año muy complejo como fue el año 2020, nos ha permitido atender las situaciones con las que nos enfrentábamos. Agradecer en modo especial también a nuestro secretario de Política Criminal, el doctor Francisco Convergés, y a nuestro fiscal general de Quilmes, el doctor Marcelo Draghi, por el caso que acabo de señalar, como asimismo a todos quienes están trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires en nuestras 3 áreas de gestión en el Ministerio Público para poder combatir este problema. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, durante el año 2020, una reducción en los casos de femicidios en la provincia de Buenos Aires. Este dato se ha corroborado y se está contrastando con la información que se ha recibido de distintas fuentes de acuerdo a la metodología que yo les señalé para poder confirmarla el día 8 de marzo a las 0 horas cuando presentemos públicamente nuestro informe de Revifac, nuestro informe de violencia familiar y de género que se vuelca al registro. La reducción de los casos es algo que se presenta como un dato meramente estadístico y en rigor es un dato que no resuelve en absoluto nuestra problemática. Es de más absolutamente sabido, y no solo sabido, sino sufrido en carne propia por cada uno de nosotros, que ante la existencia de un caso de femicidio, de un caso de violencia familiar o de género, que produce la descomposición del núcleo familiar y por lo tanto la descomposición de la estructura social en su conjunto, nosotros no tenemos resuelto el problema, no podemos considerar que la situación está controlada, ni muchísimo menos. Quiero agregar además, para beneplácito de todos quienes integramos el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que la metodología que se utiliza por nuestra institución para la construcción de estos registros y de estos informes es una metodología que ha sido utilizada, aceptada y utilizada a partir de esa aceptación por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo Federal de Procuradores y del Consejo de Política Criminal de Procuradores de todas las provincias argentinas. Esto significa que nuestra metodología no solo ha sido aceptada, sino que ha sido validada institucionalmente por todas las jurisdicciones y a partir de entonces usada por el Observatorio de Violencia de Género de las distintas jurisdicciones del país. Esto nos enorgullece y nos obliga a un compromiso de perfeccionamiento día tras día. La resolución 476 del 18, ustedes quienes integran nuestro Ministerio Público la tienen presente, aprobó en el ámbito de nuestra institución el protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres, femicidios, adoptado por la Procuración General de la Nación mediante su resolución 31/18. Esto se encuentra en nuestra página y ha sido un avance muy importante porque nos permite dar un marco de funcionamiento a nuestros agentes, que es consecuente con el marco de funcionamiento analizado y convalidado por la Procuración General de la Nación. Este protocolo también ha sido asimilado por otras jurisdicciones provinciales en el país. También nosotros hemos aprobado, en función de ello, la guía de investigación del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en casos de violencia de género. Por resolución 213 del año 2020, requerimos a los fiscales generales, en virtud del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente en la Argentina desde el 20 de marzo del año 2020, la disposición de acciones especialmente encaminadas
a que los agentes fiscales bajo su órbita adoptaran medidas conducentes a fin de extremar las acciones y la utilización de la totalidad de los instrumentos a su alcance para asegurar el efectivo ejercicio por parte de las víctimas de delitos y sus familiares de los derechos emergentes de la normativa vigente, así como su participación en los procesos penales en trámite, particularmente la ponderación de los extremos fácticos y normativos que habiliten su intervención en la sustanciación de medidas de coerción y su eventual morigeración o extinción y de incidentes de ejecución de ser el caso. Al respecto, quiero hacer una pequeña consideración que me parece muy importante. En forma previa a que las autoridades sanitarias y el poder político nacional y provincial determinara, como dije, a partir del 20 de marzo del año anterior, el aislamiento social preventivo y obligatorio, antes de esto, nuestros equipos técnicos y el suscripto examinamos el comportamiento de las distintas situaciones delictivas o presuntamente delictivas que venían aconteciendo en el mundo. Recuerden ustedes que en muchos otros países la problemática de la pandemia irrumpió con anterioridad a lo que sucedió en la República Argentina y se adoptaron por las autoridades estatales medidas consecuentes que debían ser examinadas. Hicimos un análisis muy exhaustivo, también en interacción con los dos ministerios con los que institucionalmente nosotros actuamos, Justicia y Seguridad de la provincia, con otros especialistas, con la información con la que se contaba, y a partir de ahí hicimos un análisis de lo que podía ser el perfil de la situación delictiva en las distintas áreas en caso de que se adoptara, como sucedió, medidas de aislamiento rigurosos o más flexibles. Ese panorama que nosotros trazamos se cumplió con rigurosidad, tal como lo habíamos previsto. La situación de encierro intrafamiliar iba a generar hipótesis de violencia que eventualmente podían desembocar en la comisión de delitos. Esto nos obligó a ultimar las medidas relativas a la canalización de las eventuales denuncias, es decir, dotar a las víctimas de mecanismos para la posible denuncia de las hipótesis de violencia familiar, intrafamiliar y de género que debían perfeccionarse respecto de lo que nosotros ya teníamos. Esto lo planteamos y también quiero destacar esta tarea que se hizo con el Ministerio de la Mujer y de Género de la provincia de Buenos Aires, que dispuso la creación de una mesa interinstitucional que tuvo una tarea de excelencia. Lo planteamos allí, coincidía con la perspectiva que traía el Ministerio de la Mujer provincial y en función de ello perfeccionamos los canales de comunicación para las posibles víctimas. Esos canales de comunicación fueron perfeccionados por las áreas estatales del Ejecutivo y nosotros perfeccionamos nuestros canales ya vigentes. Saben ustedes que nosotros tenemos un mapa interactivo de asistencia a la víctima que está en nuestra página de internet. Tenemos un chatbot virtual al que se puede acceder de manera fluida y de manera absolutamente eficiente. Tenemos también canales de comunicación. Hemos perfeccionado la utilización del sistema de denuncias mediante el uso de nuestros aparatos celulares o computadoras familiares fijas que nos permiten que la denuncia impacte inmediatamente tanto en las unidades de la fuerza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad y de nuestras unidades fiscales para poder calificar en forma inmediata la hipótesis delictiva y en función de ello disponer la intervención de los fiscales especializados en su caso o los fiscales de turno según las circunstancias de que se trata. Ese análisis
preliminar que hicimos de las hipótesis que se podían presentar a nivel delictivo se confirmaron. Nosotros efectivamente fuimos verificando, hicimos una modificación de la metodología estadística a la que me referiré en un instante. Fuimos verificando ese crecimiento de las situaciones de violencia. También fuimos verificando que se pudo acceder por las víctimas o potenciales víctimas a los canales de comunicación. Vimos también que iba a haber una retracción y se produjo esta retracción de los llamados delitos de calle, no muy técnicamente, pero de manera muy gráfica, que a su vez se iban a producir incrementos en otras especies delictivas, y eso efectivamente aconteció. Y que también, con motivo de estas medidas de aislamiento, iba a crecer la hipótesis de violencia externa cuando se flexibilizara. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió. ¿Qué quiero poner de manifiesto? Dos cosas. La primera, que la prevención de manera profesional de los comportamientos sociales mediante la información precisa, cabal, es un dato crucial de la gestión institucional de nuestro Ministerio Público, y a esto obedece el hecho de que ustedes estén siempre presentes y que además estén ocupados y preocupados por esta problemática. Yo les agradezco a todos quienes están involucrados en las cuestiones de violencia de género, porque esto nos permitió prevenir, nos permitió actuar en la medida de lo posible. Lo segundo que quiero destacar es la fantástica tarea que llevamos adelante, y agradecerle a la ministra Estela Díaz su tarea y la de su equipo, que llevamos adelante en la reestructuración de la política de atención de este flagelo, a la profundización del análisis de la problemática desde la perspectiva de género, a la consolidación de la mesa interinstitucional y a la creación de mesas de segundo nivel dentro de la estructura de la mesa interinstitucional, con profesionales de distintos ámbitos del Estado, de nuestra parte, de la Corte, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que permitió intercambiar y poder llevar adelante una serie de medidas y actividades que fueron de enorme importancia, de modo tal que la cuestión de la violencia de género fue atendida durante el año 2020, el Estado estuvo presente, nos queda mucho todavía por resolver, nos queda mucho por analizar de aquellas irregularidades que se pudieron haber producido. De hecho, ustedes bien saben que en la Procuración General tenemos un área específica, la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, que recibe todo esto, no con el ánimo solamente de carácter sancionatorio o punitivo, sino también con el ánimo de aprender sobre los errores para poder corregir y no volver a cometerlos. Nosotros no podemos admitir que las cosas que no se hacen bien, una vez que se detectan, se sigan haciendo mal. Dentro del contexto de la política integral y equilibrada vinculada al tratamiento de la violencia de género, nosotros hemos puesto particular acento en el ámbito de las capacitaciones. Dicté la resolución 672 en el año 2019, lo tienen presente, aprobando el plan de capacitación planificado y diseñado por el Centro de Capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para aquellas personas que desempeñen en todos los niveles y jerarquías del Ministerio Público, estableciendo además el carácter obligatorio del mismo. En función de ello se realizó la primera capacitación obligatoria de nuestro Ministerio Público sobre la Ley Micaela año 2019. Con mucho orgullo lo digo, el trabajo que se hizo fue muy importante y fuimos pioneros en esta materia. Pusimos todo el acento en la necesidad de atender a este requerimiento. En noviembre del año 2019, desde el campus del Ministerio Público, ofrecimos a todas las personas que integran nuestra institución el curso virtual obligatorio sobre introducción a la perspectiva de género y violencia contra la mujer. El Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 15.134
mediante notificación oficial, manifestó que dicho curso respetaba y contemplaba los contenidos mínimos establecidos por el Instituto para las capacitaciones previstas en el marco de la normativa citada. El curso virtual, ustedes saben, tiene 6 módulos y un cuestionario final. Los módulos tienen contenidos mínimos que han sido revisados y convalidados, y esa capacitación efectuada en el año 2019, se ratificó haciendo los ajustes correspondientes en la currícula y contenido de los módulos para dar cumplimiento a la ley Micaela y a las exigencias que implicaban las modificaciones naturales a las que nos fue llevando la situación de aislamiento del año 2020. El programa de capacitación del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires del año 2020 está integrado por 3 módulos de carácter obligatorio: masculinidades, interseccionalidad, género y niñez, y varones que ejercen violencia de género. Aquí existen efectores que dan las clases correspondientes, integrantes de toda nuestra institución, y aquí yo quiero agradecer, no voy a nombrar a todos por razones obvias, quiero agradecer a todos los que han participado. La verdad es que hemos tenido un aporte absolutamente invalorable de integrantes de nuestra institución de los distintos niveles. Por todos, agradezco a la doctora Ana Hernández por su tarea en esta materia y a la doctora Daniela Bersi, que la estoy viendo en este momento en la pantalla, también por su esfuerzo. Les pido disculpas a todas las otras personas que no nombro por cuestiones de tiempo y a las que va también mi agradecimiento muy profundo y de corazón por la tarea y por vuestras enseñanzas. Quiero decirles que he aprendido mucho de ustedes y que por lo tanto estimo que todos nuestros integrantes lo han hecho. Muchas gracias. Con independencia de lo que tiene que ver con la capacitación en el contexto de las exigencias de la denominada Ley Micaela, nosotros hemos hecho también tareas desde el Centro de Capacitación muy importantes. Desde la mesa de trabajo en el año 2020 se decidió proponer la creación de un programa integral sobre género y violencia contra las mujeres, que articule las diferentes actividades de capacitación ofrecidas desde el campus, jerarquice sus contenidos y evite la dispersión de los mismos. En función de los cursos ya presentados y aquellos que todavía están en etapa de desarrollo a la fecha, el programa está integrado por 1. Curso Micaela 2020 con los 3 módulos que ya mencioné. Segundo, Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres, un curso introductorio que se desarrolló en el año 2019 y que estamos ajustando a los efectos de su realización eventualmente en el año 2021. Guía de buenas prácticas sobre dispositivos desarrollados en la defensa del Ministerio Público sobre varones que ejercen violencia de género intrafamiliar. Los contenidistas de ese curso han sido magistrados, funcionarios y peritos de las Defensorías Generales de Mar del Plata y Necochea. Guía de buenas prácticas con atención a víctimas de violencia de género. Perspectiva de género como garantía de acceso a la justicia en materia penal. Material video filmado existente en la biblioteca del Centro de Capacitación. A su vez, se llevó a cabo una capacitación en materia de investigación de homicidios con perspectiva de género, que ha sido muy exitosa. Además de todo lo dicho, nosotros hemos ido perfeccionando, ajustando y corrigiendo los 2 modelos de atención a la problemática de la violencia de género que se desenvuelven y ejecutan en el ámbito de la provincia en nuestra institución. Ustedes lo saben. Uno es el de las unidades especializadas y otro es el que se viene llevando adelante con la atención concentrada de las denuncias y los casos en una mesa capacitada especialmente que hace una derivación inmediata en función del segmento de urgencia o la calidad o cualidad de la problemática que se está presentando. Ambas hipótesis metodológicas se vienen ajustando y perfeccionando de manera muy satisfactoria a nuestro juicio, lo que no significa resolver el problema. Hemos
ampliado las unidades especializadas, que ustedes saben funcionan tanto en el ámbito del Ministerio Público Fiscal como en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, y hemos transmitido a todos quienes las integran, en algunos casos incluso exclusivas, no especializadas, sino en exclusividad, hemos transmitido toda la problemática que se viene llevando adelante. Me quedan 2 o 3 minutos. Y a ese fin solamente quiero transmitirles 2 cosas. Primero, una novedad. Ustedes ya tienen en la página, poco antes, el día de hoy, de dar inicio a este evento, hemos subido a la página del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, mpba.gov.ar, un mapa de unidades del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires, que tiene la posibilidad de acceder a toda la información de esas bocas de comunicación. De modo que se puede, por el usuario, recibir la información automáticamente de dónde están estas unidades fiscales. Este mapa lo vamos a ir perfeccionando. Estamos muy contentos con esta innovación, con esta novedad, y lo vamos a ir perfeccionando para poder hacer un paralelo con el mapa de asistencia a la víctima que nosotros tenemos ya funcionando desde hace varios años y que realmente ha sido un éxito y un suceso. Por último, transmitirles a todos ustedes la necesidad de tener en consideración que en el combate de la violencia de género, en todo cuanto se hace respecto de este flagelo, no solo está comprometida la situación de un segmento de nuestra sociedad, está comprometida la sociedad toda, y por lo tanto es algo que debemos enfrentar en conjunto, que debemos enfrentar de manera absolutamente consolidada, valorizando el profesionalismo, valorizando el esfuerzo y entendiendo que mientras este tema no sea resuelto, no habrá armonía y paz social en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no habrá armonía y paz social en nuestra familia, que es el núcleo central de nuestra existencia comunitaria. Sin familia no hay comunidad. Sin un género respetado no hay familia. Por lo tanto, les agradezco su presencia y los insto a seguir trabajando en procura de resolver este flagelo. Muchísimas gracias a todos y a todas.